Toda la vida hemos pensado que si hay un dolor, ese dolor nos está avisando de que hay un daño del cual tenemos que ocuparnos, ¿no? Estamos equivocados. Daño y dolor son dos procesos que pueden tocarse, pero muchas veces van en paralelo o van por carriles diferentes. Ahora, en el caso del dolor crónico, prácticamente siempre encontramos que ese dolor es un dolor que no está cumpliendo la función de protegerme, que hay una causa, sí la hay, pero no están los tejidos. Estamos buscando mal. Yo hoy, Marcelo, quiero arrancar con algo que me ha pasado toda la vida y es que cuando yo he tenido episodios de migraña, una de las cosas que yo hacía para sentir alivio era ponerme un paño de agua helada en la cabeza. Y una de las cosas que yo pensaba era, como tengo esta zona de la cabeza dañada, este paño frío me va a descongestionar la zona. Quiero arrancar por ahí porque una de las grandes bases de la terapia de reprocesamiento del dolor es precisamente diferenciar dolor de daño. Y quiero partir de este ejemplo porque el paño de agua queda claro que yo me lo ponía porque realmente yo entendía que si me dolía en la parte de el hemisferio derecho de la cabeza y yo me ponía ahí el paño bien frío y bien congelado, eso repararía el daño que tenía en esa zona, pero se ve que no es así. Bueno, esto que traes, Sandra, es como muy habitual, ¿no? Uno puede pensar que toda la vida hemos pensado que si hay un dolor, ese dolor nos está avisando de que hay un daño del cual tenemos que ocuparnos, ¿no? Parece como algo absolutamente intuitivo y casi como que ni hace falta ni pensarlo ni cuestionarlo. Pero bueno, gracias a todo lo que hemos aprendido con la ciencia en los últimos años, sabemos que estamos equivocados, que daño y dolor son dos procesos que pueden tocarse, pero muchas veces van en paralelo o van por carriles diferentes. Eh, Mira, ahora voy a ir al tema del ejemplo del paño frío, pero déjame que utilice una metáfora que la tenemos prestada de la terapia de reversión del dolor, ¿sí? El proceso tan interesante que desarrolla en Carnes Puña, ¿no? Eh, y es la metáfora del incendio. Tú hablabas de agua, yo voy a hablar de fuego. Y es súper claro. Pensemos en una casa que se está prendiendo fuego y empieza a sonar la alarma de incendio. Entonces uno escucha esa alarma y automáticamente llama a los bomberos para que vengan a apagar ese fuego. Vienen los bomberos, apagan el incendio y todo terminó bien. Y la alarma se apagó. Bueno, si quisiéramos hacer la analogía, podemos pensar que esa casa que se está prendiendo fuego sería nuestro cuerpo, ¿sí? El incendio, el fuego sería el daño que puede tener nuestro cuerpo. La alarma sería el dolor que nos produciría este incendio. Y los bomberos serían los médicos, que utilizan algún tipo de tratamiento para repararlo. Salgo a propósito del tema de la migraña y ahora volvemos rápidamente, ¿no? Pero para que se entienda. Supongamos que yo tengo una quebradura en un hueso y hay un daño concreto, el hueso está roto, con lo cual me duele. Y el kinesio, el traumatólogo, el médico hace toda una serie de tratamientos para poder repararlo, ¿no? Y luego está todo bien, ya dejó de dolerme luego de X cantidad de semanas o un par de meses. Todo está fantástico. Ahora, muchas veces suceden algunas cosas que contradicen esto. Por ejemplo, encontramos que personas que han tenido esta rotura en el hueso y el hueso se ha reparado, igualmente les sigue doliendo. Pasan meses, pasan años. A mí me ha pasado, por ejemplo, con este hombro, que había tenido una tendinitis. Años y años, todo reparado, todo ok, pero sigue doliendo. Es como que diríamos, vinieron los bomberos, apagaron el fuego, se fueron, pero la alarma sigue sonando. El dolor sigue estando presente. Entonces vemos que muchas veces puede haber un daño que se reparó, pero igualmente sigue sonando esa alarma. ¿Por qué? Porque el cerebro, nuestra mente, entiende, supone que todavía está frágil eso y que tiene que alertarnos, nos tiene que avisar que tenemos que cuidar esa zona.
Ahora, muchas veces, siguiendo con la metáfora, suena la alarma de incendio de la casa, vienen los bomberos y se encuentran que ni siquiera hay fuego, ni siquiera está este incendio, no hay nada para apagar. Y Y ese es el caso de la migraña. esto pasa mucho en los hogares, que muchas veces el gato pasa por las escaleras, empieza a sonar la alarma, te llaman los de Prosegur y les tienes que decir, ah, no, no, que era mi gato, que todo está bien, ¿no? Pero imagínate que en lugar de saber que hay un gato y que todo está bien, empezaras a buscar impetuosamente un ladrón dentro de la casa. Estoy tirando del hilo para que las personas puedan comprender lo que es la búsqueda incesante de ese daño en los tejidos o en las fibras o fisiológicamente que no está, ¿no? Para que se comprenda cómo nos desgastamos en este proceso. Totalmente. Es muy válido lo que traes como ejemplo. Y uno podría seguir jugando con esta metáfora y podría decir, empiezo a buscar y encuentro una cerilla que está apagada. Y uno dice, ah, es que tal vez el incendio tuvo que ver con esto, la alarma tuvo que ver con esa cerilla apagada. Que uno podría decir, buscar en un estudio médico y aparece alguna pequeñísima alteración, que es normal, porque todos los cuerpos son distintos, todos los cuerpos tienen variabilidad, ¿sí? Y eso no quiere decir que necesariamente tenga que haber un daño ni que tenga que dolernos. Entonces, si fuéramos ya al tema de la migraña, que es lo que nos interesa más, nos cuadraría mejor esta metáfora de suena la alarma, hay dolor, llegan los bomberos, son los médicos que hacen los diferentes estudios y no encuentran nada, ¿sí? Eh, y esto no es algo que expresamos nosotros, que expresa Marcelo Caputo, que expresa Sandra Ferrer, que expresa Migraglia. Si uno va a la definición de la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, de migraña, dice que la migraña es una cefalea tensional primaria, o sea, que no tiene una causa. O sea, ya hay un consenso con respecto a esto. También si uno abreva en lo que son todas las definiciones que tiene la Organización Mundial de la Salud, se va a encontrar con lo mismo. Y acá es lo raro, ¿no? Uno dice, pero si hay un consenso científico en cuanto a que es algo primario, que no tiene una causación, una etiología orgánica, ¿por qué se recurre todavía a cierto tipo de tratamiento que sabemos que no está yendo a la causa? Porque que hay una causa, sí la hay, pero no están los tejidos. Estamos buscando mal, podríamos decir. Y antes de que demos paso a esto, voy a introducir algo que es importante, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora estamos diciendo, vale, dolor y daño no es lo mismo, yo puedo experimentar dolor. Vamos a poner el ejemplo del miembro fantasma, personas a las que les han amputado una parte del cuerpo y siguen experimentando dolor. Y aquí en este caso es evidente que no hay daño porque es que ni siquiera está ese miembro ahora mismo en ellos, ¿no? El tema cuál es que cuando tú buscas, ¿tú sabes aquello, Marcelo, de cuando tú buscas encuentras? Y ahora voy a explicar un poquito todo esto porque yo sé que muchos pacientes, muchas personas que nos pueden estar escuchando van a sentirse identificadas o identificados con esto. En mi caso, que yo he sufrido migraña desde los 12 años, que esto es lo que me lleva a impulsar este proyecto de Migralia, es que cuando tú vas a cada profesional, puede ser que te digan, esto es porque tienes un exceso de histamina, te conviene hacer una dieta X. Esto puede ser que sea por un tema hormonal, mejor que te dejes de tomar las pastillas anticonceptivas. Esto puede ser que sea debido a que no duermes 8 horas. O esto puede ser debido a que comes queso y tomas una copa de vino. O incluso una de las cosas que yo sostenía antes era si hay un cambio de presión, imagínate, ¿no? Yo vivo en Barcelona. Hay un día que Claro. llueve, hay un cambio de tiempo. Esto es algo que pasa siempre. Y yo entendía que eso era un peligro para mí. Por tanto, esa alarma del dolor se activaba. Lo que quiero decir con esto es que era verdad lo que decían esos profesionales. Probablemente yo tenía a lo mejor un desorden hormonal, pero es que cuando lo reparé, yo seguía teniendo migraña. Lo que quiero decirte con esto es que a veces se relacionan aspectos que tienen que ver con tu biología o tu cuerpo con la migraña y no quiere decir que no estén. A lo mejor yo sí que tenía ese desorden hormonal, a lo mejor sí que es verdad que en vez de dormir 8 horas dormía, me lo invento 6,
Pero es que cuando he dormido 8 horas o cuando he arreglado mi desorden hormonal o cuando he hecho la dieta de la histamina, yo he seguido teniendo migraña hasta que no entré en un proceso como el que estamos explicando ahora. Y yo creo que esto es relevante porque habrá personas que vendrán y dirán, no, no, a mí no me han encontrado nada. Y habrá otras que dirán, sí, sí, a mí sí que me han encontrado cosas. Esto y esto, que es lo que estoy yo ahora explicando. Sí, lo importante aquí es la idea de que no hay nada que a mí me puedan, o sea, pueden no encontrarme nada o pueden encontrarme distintos tipos de cosas, sí, vinculadas a la histamina o a lo que fuera, pero nada de eso va a explicar el hecho de que yo tenga migraña. O sea, el dolor no se explica por ninguna de ese tipo de situaciones, a menos que hubiera, y sería entrar en harina de otro costal, algún otro tipo de proceso oncológico, un tumor, lo que fuera, que no es el caso que estamos hablando, ¿no? Y que también el tema del dolor ahí no necesariamente tiene que jugar, porque no todos los procesos oncológicos cursan con dolor. Como vemos, el daño y el dolor son dos cosas que no necesariamente van de la mano. En algunos casos sí, generalmente en el dolor agudo es muy habitual que nuestra mente, digamos, para decirlo de alguna forma, no se equivoque tanto en el caso del dolor agudo, ¿m? Cuando yo tengo un golpe, cuando tengo una quemadura o lo que fuera. Ahora, en el caso del dolor crónico, prácticamente siempre encontramos que ese dolor es lo que llamamos un dolor disfuncional. Es un dolor que no está cumpliendo la función de protegerme como sí tiene que cumplir el dolor. ¿El dolor qué es? Es una función de protección de nuestra mente. Nos estaría avisando que hay algo de lo cual tenemos que ocuparnos. Ahora, en el caso del dolor crónico, eso no se está cumpliendo. O podríamos decir, espero no complicarlo con esto, tal vez sí nos está protegiendo, pero no nos está protegiendo de un daño físico. Tal vez nos está protegiendo de otras cosas que no queremos ver, que no nos hemos dado cuenta, por ahí tiene que ver con alguna emoción o alguna situación de mi vida u otra cosa. Y la migraña ahí, lo pongo entre comillas y casi irónicamente, sale a ayudarme para que yo no me conecte, no resuelva esa otra cuestión que podría estar explicándolo. ¿Esto es así siempre? No, también. Es un caso por caso. Uno acá está contando de alguna manera, ¿no? Entre los dos, distintas situaciones que se van dando. En cada uno de los casos veremos que hay distintos tipos de factores que entran en juego. Tenemos mucho para investigar en ese punto, ¿no? Claro, yo ahora quiero ir un poquito hacia atrás porque estamos hablando igual de términos complejos para personas que acaban de aterrizar, que dirán, madre mía, qué cosa más extraña, que ahora me están diciendo que dolor y daño no es lo mismo, que entonces la migraña entendemos que no es crónica, cuando a mí me han dicho que sí, que ahora me están diciendo que no es un tema de la alimentación. Y aquí es cuando vamos a, si te parece, Marcelo, entrar en lo que sí que es la migraña, ¿no? Y cuándo se activa, porque si no se activa por un daño, vamos a decir que se activa porque tu sistema está percibiendo un peligro que probablemente no sea real, pero da igual, porque tu sistema va a reaccionar igual si el peligro es real o es imaginario. Si yo, por ejemplo, me subo al AVE porque me voy a Madrid y yo me he leído tropecientas veces que los cambios de presión y toda la física y toda la mecánica de los trenes va a hacer que yo absorba ondas y a mí me duele la cabeza, yo cuando llegue a Madrid me va a doler la cabeza. Esto me ha pasado y estoy hablando de términos reales, ¿no? Y esto se ve en las personas. ¿Por qué? Porque yo estaba, antes, es que antes de subirme al AVE, yo ya estaba con una sensación de me voy a encontrar mal. Por tanto, también quiero dar paso al miedo. Al miedo porque tú estás, a veces evitamos las situaciones para no tener migraña, o a veces estamos crónicamente anticipando algo malo que va a pasar, que eso se vincula más a la ansiedad. Entonces, cualquiera de las dos hacen o no sé cómo expresarlo, promueven que ese dolor pueda aparecer. Estamos hablando de la migraña, ¿no? Yo cuando empecé a absorber este nuevo paradigma en neurociencias del dolor, recuerdo que empecé a soltar, no estoy hablando de un proceso cognitivo, ¿vale?
empecé a soltar todo esto que yo creía. Digo, vale, ok, llueve, me voy a ir a Madrid, he dormido mal y todo ok. Todo ok. O sea, tú imagínate el cóctel Molotov de que yo llegue a Madrid, además voy a hacer una entrevista, tengo un día importante, se espera bastante de mí. Todo esto es carne de cañón de que yo hubiera desencadenado un episodio de migraña. Cuando yo entré en este tema del que estamos hablando hoy, cuando yo empecé a estudiar esto, a darme cuenta de que esto tenía sentido, de repente, no te voy a decir que desapareciera, porque evidentemente a lo largo de estos episodios vamos a ir hablando del proceso que hay detrás. Sí que empecé a notar que las crisis disminuían. Y eso era debido a que yo empecé a experimentar una mayor seguridad. Por tanto, esa alarma, como tú decías antes, hipersensibilizada, no se encendía, empezaba a carburar mejor, porque entendía que a lo mejor eso que estaba viviendo no era peligroso. Absolutamente de acuerdo con lo que planteas, Sandra, y bueno, y aparte de tu experiencia. Si lo tuviéramos que decir en una frase, el miedo es el combustible del dolor.